ya se encuentra, ya estamos viendo ahí a Marta Olivia y a Daniela Pastrana. Queridas compañeras, muy buenos días, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ernesto, Violeta, Marta Olivia, audiencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto volver a verlos. Parece como si tuviéramos mucho tiempo, pero nomás fue una semana, la pasada. Pero han pasado tantas cosas que pareciera que hubieran pasado eternidades. Muy buenos días, queridas Marta Olivia y querida Dani, ¿cómo están? Bienvenidas. Gracias, gracias Violeta, gracias Ernesto. Dani. Pues mi querida Marta Olivia, Daniela, pues una tremenda tragedia lo que sucedió el día de ayer en el mitin de Movimiento Ciudadano con el candidato Álvarez Maínez y varias candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano, una tragedia. Por ahí tenemos un video de cómo se desploma este techo y un monitor gigante y pues, aplasta a gente. Hay las cifras, pues son duras. 9 personas perdieron la vida. El último dato que leíamos, aunque varían las cifras, se habla de 56 personas heridas. En fin, estamos todavía recabando esa información. ¿Qué decía al respecto, Marta Olivia, de esto que sucedió ahí en Nuevo León? Sí, primero, pues bastante lamentable, bastante, es un hecho bastante que nos ha conmocionado, creo que ha sido el más grave en esta campaña electoral y que pues llama a reforzar las medidas de seguridad, sobre todo que estamos en la recta final, ya en los cierres de campaña que ya empezaron en estos días. De hecho, a partir de mañana ya muchos candidatas y candidatos están haciendo sus cierres de campaña. Es un hecho fuerte, lamentable, como ha habido varios en diferentes momentos. A mí me parece, Ernesto, que lo más grave de todo es el uso que actores, políticos, personajes que se decían o se dicen defensores de derechos humanos que han lucrado con las causas sociales. A mí se me hace lo más lamentable eso, lo más, cómo ante una tragedia, ante una situación de estas, pero lo vimos también con el caso del niño Emiliano en Tabasco, es decir, la oposición en México está tan desesperada por lograr aprobación, lograr votos, que se le olvida totalmente lo que está haciendo, el lucrar, en el caso de, me parece, miseria y vileza humana. Y al final de cuentas, ¿verdad? A lo mejor suena muy funcionalista, pero cada quien dice y promueve y hace y habla por lo que trae adentro. Es decir, esa es la parte de lo que traen y qué lamentable que sean esos los políticos, las políticas que pretendan vivir de nuestros impuestos, vivir como representantes y que hayan vivido hasta ahora de la política con toda esta pues qué mala entraña, podría decir yo, ¿no? Mala, y bueno, ejemplos tenemos muchos, Ernesto. Gracias, Marta Olivia. Sí, los últimos datos que se están dando aquí por parte del gobernador de hace unas horas, la actualización dice 70 hospitalizados, 9 defunciones y 11 pacientes se dieron de alta. Y bueno, pues ahí dice él que siguen relacionando pacientes con familiares y da a conocer su número celular. Pero bueno, yo también coincido con esto que tú estás diciendo. Es una tragedia lo que ha ocurrido el día de ayer en Nuevo León, pero también lo que ha ocurrido pues con este niño Emiliano, que también es otra tragedia, y el uso que se le ha dado, incluso cómo lo han posicionado en redes sociales, eso llama la atención en estos trending topics y todo lo que se comenta ahí. ¿Qué decir sobre esto, querida Dani, también? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo analizas? Sí, en los dos, o sea, las dos cosas, creo que es importante decirlo. Ayer, en lo de en la noticia, lo que acababa de pasar en Nuevo León, nos llegó cuando estábamos terminando o sea, yo estaba ahí reporteando también el meeting que hubo en la alcaldía Benito Juárez, en donde estuvieron Claudia Sheinbaum y Clara Brugada.
y hubo un momento en que se apagó la luz, hubo un momento en que hubo un aeronazo, estaba yo ahí también con algunos compañeros comentando el tema de que atrás de nosotros también se rompió una vara, ¿no? De una gran manta, y también como se cayó la manta, y estábamos comentando lo de esta granizada tan fuerte con unas piedras o sea, con hielos, o sea, piedras de hielo gigantes, como que rompieron incluso parabrisas de automóviles, creo que por el camino a Hidalgo, ¿no? Entonces estábamos hablando de eso cuando nos empezamos a tener noticias de lo que había pasado allá. Y efectivamente, una de las cosas que se discutía y que se ha hablado mucho entre grupos de periodistas es que a veces en las campañas, en estas dinámicas electorales, no se considera, o lo último que se considera es el tema de los riesgos. A nosotros nos pasa mucho, de pronto todos los fotógrafos quieren estar arriba del templete, y pues los templetes no aguantan a todas las personas, o que vas en carreteras en condiciones pues realmente imposibles y que tienes que llegar al siguiente punto, y entonces van de verdad a velocidades pues muy riesgosas. Incluso ha habido, recuerdo debe haber sido en 2018 también un accidente del equipo de Machuy en la Baja California, ¿no? Muchas cosas que pasan y que siempre es un tema el asunto de la seguridad. Aquí hubo muchas especulaciones también con el asunto de si se había avisado o no que iba a haber o sea, fuertes vientos, que después el gobernador Samuel García salió a decir no salgan de su casa porque el tiempo está muy fuerte. Creo que eso es un tema que no debemos dejar de lado en esto, porque si bien creo que es imposible acusar a nadie, la verdad, ya a nosotros, aunque nos digan, oye, va a haber lluvia hoy, nadie se imagina que se van a caer las cosas, ni que va a haber este tipo de cosas, porque esas cosas ocurren. O sea, yo sí creo que ponerse a echar culpas es una cosa, en un caso así es todavía más terrible, pero sí son cosas, o sea, sí el tema de la seguridad, ya cuando están metidos en campañas electorales, o sea, muchas veces se relaja, y eso también es real, porque están en estas dinámicas, y siempre, pues esa es una queja de cada campaña de muchos grupos de periodistas, eso debo decirlo, y creo que hay que decirlo. Ahora, eso es muy distinto, el tener atención sobre esas cosas es muy distinto que estas burlas que vimos en redes sociales, que realmente a mí me provocaban náuseas, la verdad. El mensaje de Álvarez y Casa, aunque después él dijo y se deslindó y dijo, no, 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 fue alguien de mi equipo de redes y voy a tomar las medidas necesarias. Uno, no, es que tu equipo pues dice lo que tú dirías, o sea, para eso, o sea, para eso los contratas, ¿no? O sea, me parece hasta peor el tema de venir a echarle la culpa a otros de una cosa que es el tono en el que le hemos visto sus mensajes, ¿no? Pero también estaba el de Ferriz Recón, estaba el de Héctor de Mauleón, estaban muchos que estaban criticando a Maines por correr. O sea, yo de verdad creo que no, que es la reacción absolutamente natural que hace cualquier persona cuando a Andy le cayó el árbol en el Parque México, que también no es algo que esperas. Claro que es algo que ya después puedes decir el mantenimiento de los árboles, la reacción de las autoridades, pero en ese momento no esperas que te caiga un árbol. Y claro, el chico con el que iba, pues intentó alzar el brazo y hacerse a un lado, y no se le ocurrió en ese momento pensar qué hacer con él, porque no lo piensas. O sea, es un absurdo. O sea, ese tipo de cosas a mí me parece realmente nauseabundo. De verdad, no hay otra forma en la que la pueda yo definir, porque me parece que es absolutamente increíble que en una tragedia tan grande, hay personas muertas, hay personas heridas, todavía se pongan a estar viendo cómo sacan raja política de una situación así. Y eso, pues no sé, a mí me pareció, me dejó el peor sentimiento de toda la jornada, fue estar viendo esos mensajes. Ya, gracias, Daniela. Pues son, sí, los comentarios pues durísimos
ahí que se dieron en ese sentido. ¿Vas tú, verdad, Violeta? No, te toca a ti. Ah, perdón. Acaba, sí. Ok, Marta Olivia, en esta parte de los ataques o las burlas que se llegaron a dar, pues hubo también reconocimientos por parte de las autoridades pues prácticamente el gobierno federal, los gobiernos estatales, las candidatas, los candidatos de los distintos partidos políticos, en fin, ha habido un poco de todo y en ese marco de estos serie de accidentes o lo que sucedió en la alcaldía Benito Juárez, que dicen, bueno, fue un boicot, les cortaron la luz, pues no sé cómo haya estado ahí, no sé, ahí ya nos comentará Daniela también la percepción que tuvieron, si tenía que ver por las cuestiones del tiempo o no. En fin, la candidata Claudia Sheinbaum pues hizo señalamientos en otro sentido, ya estaremos platicando también sobre eso, pero en el marco de todas estas campañas y de todo esto que sucede, pues estamos viendo también una reacción pues bastante virulenta por parte de la oposición y ya no solamente en la cuestión de verlos enojados o enojadas, y aquí estamos hablando de gente de los partidos políticos, estamos hablando de analistas políticos, estamos hablando de periodistas, de medios de comunicación, que los vemos en un total descontrol, con han perdido un poco el sentido de la proporción, de la brújula o sentido común. ¿Cuál es tu percepción de esto que estamos viendo, pues, en los distintos análisis, mesas de debates, en los distintos medios corporativos? Sí, me parece que creo que el llamado es un poco lo que decía, al sentido común, a la sensibilidad. Sin embargo, estos medios no se han distinguido por hacer eso. Entonces, creo que los que le pedimos peras al olmo, pues somos nosotros, los periodistas, los ciudadanos, para decirles, no es posible lucrar, no todo tiene que ser con ganar, con denostar, en un momento tan fuerte, en un momento, y lo hemos visto en diferentes formas, en el huracán Otis, lo vimos en los sismos del 17, lo vimos en cualquier momento, cada quien quiere llevar agua a su molino. Sin embargo, creo que hoy más que nunca en este 2024, con esta elección histórica, creo que también las y los ciudadanos debemos de tener como los ojos muy abiertos y los oídos bien alerta. ¿Por qué? Porque esa es la cara real que dan los actores políticos, los medios corporativos en momentos de desgracia y de tragedias tan graves. Entonces, ahí, para que no se nos olvide, para que ubiquemos quiénes son, cómo son y de qué manera actúan, ¿no? Estamos viendo, y hay casos, y hablo también de gente que se aprovecha de las redes sociales y habla como se les hace gracioso. Hay una cuestión que se hizo muy viral acá por el norte del país, donde alguien decía que su tío estaba desaparecido, un comentarista deportivo de acá del norte, y lo maneja así. Y bueno, Álvarez Maínez le contesta, estamos muy preocupados, vamos a dar la notificación a las autoridades. Y era una broma. Entonces, eso también como que nos llama a la reflexión Wow. de que, por ahí lo mandé en el chat, ahí está la publicación, este, y es muy grave. También nos llama a qué tipo de información consumimos como ciudadanas, como ciudadanos, qué estamos haciendo en ese sentido y qué estamos exigiendo al final. Acuérdense que ver información falsa, revisar, reenviar, simplemente cuando nos llega a los grupos de WhatsApp y de periodistas y de todos modos donde estamos, nos llega muchísima información de nosotros. Desde ahí nosotros empezamos a revisar y a hacer un filtro de qué sí y de empezar a verificar.
lamentablemente, desafortunadamente, pues ahorita en estos momentos todo mundo saca pues la peor cara, ¿no? La chistosa que se le puede hacer con alguien con un hecho donde hay 9 personas muertas, más de 50 hospitalizados y demás, me parece bastante grave. Y no quisiera, o sea, no quisiera entrar en otro detalle. Lo que me recuerda esto es también lo que vive San Pedro Garza García, que no hay que olvidarlo. Hace una semana, no sé si lo vieron ustedes, a mí me llegó el video por ahí, la forma en que el candidato que ya fue alcalde de ahí, casi golpeaba a Lorena Canavati. Ahorita lo voy a localizar, donde esto habla y hablamos también de del municipio más rico del país. Entonces, hay hay cuestiones que solo las autoridades deben de investigar, pero yo no ubico cómo en un municipio donde se cierra una campaña, donde lo que hay son recursos económicos o un nivel económico bastante alto, no se hayan tenido la precaución. Ahí hablaba yo de la revisión a los esquemas de protección civil, a todo esto, ¿no? Y también el otro tema que se nos está quedando de lado es el cambio climático. Estas intensas sequías que estamos teniendo en el país, estos chubascos, de frente, nosotros hemos tenido esta semana unas sensaciones térmicas de 47 grados centígrados en la capital de Tamaulipas y de pronto empieza a llover y empiezan las bolas de granizo. Esto que pasó ahí es también parte de ese fenómeno climático en el que nos hemos, no lo hemos tomado tan en serio como se debería. Y bueno, ahorita en mayo, en pleno mayo, lo cual es bastante malo, pues todo el mundo quiere plantar y romper las banquetas y poner árboles como si se hicieran de la noche a la mañana, ¿no? Creo que al final es un poco reflexionar sobre todo esto, pero en construir y en sentir. Yo sé que mucha gente le puede faltar cierta sensibilidad, pero yo creo que este es un momento de reflexión y después la exigencia con quien se deba. Gracias, Marta Olivia. Pues tocas un tema bien importante que me parece que es central, esto del cambio climático. Y ya ayer veíamos en esta publicación de la UNAM que en los próximos días, en los próximos 15 días vendrán pues las temperaturas más altas que se hayan registrado en toda la historia. Y bueno, hacen un análisis interesante, importante. Ojalá y ahorita lo podamos compartir. Ahorita yo comparto el link. Y justo también en esta mañana el presidente ha dicho pues que tendremos varios fenómenos en este año, en los próximos días vendrán huracanes intensos, vendrán muy fuertes lluvias, digo, además de estos calores que estamos viviendo, pero que se van a recrudecer. Y no es exclusivo de México, pues aquí se anuncian otros 47 países que también están viviendo y pues el resto del mundo. Y me parece que también hay que atenderlo urgentemente. Sé que no es un tema que hubiéramos dicho hay que abordarlo, pero esto que está ocurriendo, incluso lo que nos decía ahorita Dani, que se vivió también aquí en una de las alcaldías, pues es producto del cambio climático y lo que se está viviendo, estos fuertes vientos, pues también, o sea, también estamos, y las lluvias que tuvimos el día de ayer aquí en la Ciudad de México, y esto apenas comienza. Así es que, bueno, también vemos que las campañas políticas, este proceso electoral, pues está siendo impactado por este cambio climático. ¿Qué decir sobre esto, Dani? Violeta, pues es una cosa que hemos platicado acá varias veces. Yo creo que no lo podría decir mejor de como ya lo dijo ahorita Marta Olivia. Es un tema que está impactando. Lo que les decía al inicio, este tema de la seguridad en las campañas que siempre se relaja, es un tema constante cada vez que hay elecciones, sí. Ahora, ¿alguien podía haber esperado una cosa así? No, porque también pasaron muchas cosas ayer. Nadie esperaba, insisto, esas granizadas que rompieron parabrisas. También en Nuevo León entiendo que también hubo como otras cosas que ocurrieron no solo fue el templete, sino en otros lugares también ocurrieron cosas, un incendio de una taquería o alguna cosa así, porque nadie lo esperaba con ese impacto, como nadie esperaba el impacto, bueno, en Acapulco ahora con el huracán. O sea, son cosas que venimos advirtiendo
que algunos, que parecemos loquitos, que a veces, oigan, este modelo de consumo, este modelo de producción en el mundo está generando esto, salen alertas en los organismos de cambio climático de la ONU, se cansan de sacar alertas y seguimos como planeta, o sea, como sociedades, reproduciendo esta forma de consumo y esta forma de producción que nos está generando ese cambio del clima y estos efectos que son impredecibles y que los vamos a ver hasta que cada vez vengan las tragedias. O sea, no es un tema apocalíptico, es un tema científico, es un tema de lo que nos están diciendo los datos científicos todos los días. Y lo están advirtiendo, solo que, pues, como es una cosa abstracta que no vemos como hasta que lo sentimos en una tragedia, entonces le ponemos la atención y empezamos a repartir culpas cuando sí hay responsables, por supuesto, esto también ya lo hemos dicho, están los países más poderosos del planeta que son finalmente los que están generando estos cambios acelerados por su modo de producción, pero ese modo de producción masivo también se genera pues por el modo de consumo al que estamos acostumbrados, que se nos ha hecho común, fácil, el que conocemos y que nunca nos cuestionamos. Entonces, pues esa es la realidad en la que estamos y efectivamente va a seguir afectando campañas electorales, va a seguir afectando nuestras vidas cotidianas y va a seguir provocando tragedias. Lo hemos intentado advertir. Nosotros, ya sabes, nosotros tenemos una agenda en pie página muy fuerte con el tema ambiental y pues aquí en Momento lo hemos platicado no sé cuántas veces que a veces cuando decimos, hoy cuidado con la minería marina, parece que estamos hablando de cosas muy lejanas, pero que en realidad las tenemos pues a la vuelta de la esquina. Ya, gracias, Daniela. Mi querida Marta Olivia, tenemos este otro tema que precisamente uno de los que proponías, la estrategia de la anulación de la elección, como colocando el argumento de la violencia, y que es un escenario que, pues en la medida que ya se acerca la elección y que nos va llegando más y más información, pues lo que se pensaba que era algo como muy lejano, pues pareciera pues muy cercano a la realidad. ¿Cuál es tu valoración? ¿Cuáles son tus piensos sobre esto? Sí, que a 10 días más o menos que se habló de esta información de Salvador Frausto en Milenio, de esta reunión de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, con algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y dos invitados, el coordinador de campaña del PAN, Santiago Krill, y Alito Moreno Santiago Krill del PAN y Alito Moreno del PRI. No hay una respuesta contundente, clara, transparente de qué se habló ahí. Es bastante grave que no sepamos y que recordemos también que no se nos olvide el amago que hizo Norma Piña el 23 de agosto del 2023, donde dice que hay riesgos para la democracia y para una transición pacífica si no se aprueba el presupuesto millonario que estaba pidiendo en ese momento. Entonces, si a eso no es un amago y que a lo mejor cuando lo vimos dijimos, sí, ¿verdad? Quiere dinero o quiere más dinero para los asuntos extras que se van a resolver, no lo tomamos muy en cuenta o no, a lo mejor en mi caso no lo dimensioné completamente, pero a la vuelta del tiempo es muy grave porque además es la encargada de sancionar y de vigilar a los jueces federales que han liberado a muchos delincuentes de cuello blanco, ha protegido y no ha habido ningún castigo en el Poder Judicial para todos esos personajes. O sea, hablo de un caso concreto, Cabeza de Vaca sigue protegido por González Alcántara Carranca, donde se llevó a cabo esta cena el 13 de diciembre del 2023. Este personaje protegió y se convirtió en el magistrado carnal de Francisco García Cabeza de Vaca.
y este señor ahí es uno de los defensores, su sobrino trabaja en la defensa de García Cabeza de Vaca, que ya no sabemos para qué lo están defendiendo, si sigue prófugo y no va a ser ahorita aspirante a nada, no puede ser aspirante a nada, pero hablo de eso, los mismos jueces radicados en Reynosa, son los mismos que dependen de Norma Piña y que solamente los cambian, no hay una sanción, no hay y esto nos habla en un conjunto de lo podrido que está el sistema judicial y de que uno de los tres poderes en el país no transparenta sus acciones, que tiene una opacidad bastante grave. Ya no nos creemos en este México de hoy que son pláticas normales, no pláticas normales después de los amagos, después de reunirse. Ahora, si era una cuestión con todos los partidos, ¿por qué nos invitó a los demás? Ahí estaría, pues estamos todos juntos, ¿verdad? ¿Por qué solamente un segmento? Y esto también se replica en varios lugares como una especie de estrategia en el Instituto Nacional Electoral. Perdón que particularice, pero son de los que conozco. En Tamaulipas, aquí el Instituto Electoral de Tamaulipas da líneas sobre qué asuntos atender. Todos los asuntos que tienen que ver con el panismo, el prianismo y el cabecismo se atienden de inmediato. Los asuntos que tienen que ver con Morena y con partidos aliados no se atienden o se dejan de lado o dicen, resuélvelo, dile de manera verbal. ¿Qué significa eso? Que mientras no haya un oficio, no hay una exigencia. Pero bueno, regresando a todo este contexto, lo que está buscando y lo que se ha hablado de este golpe técnico, pretensión de anular la elección con el 30% de los distritos electorales en el país. Ya empezó lo que parecía como una especie de rumor o un trascendido o una idea conspiracionista, ya es real. Aquí en Tamaulipas, el Partido Acción Nacional ya dio su primera rueda de prensa y ya está hablando de distritos y secciones violentas. Es decir, ellos sí están bien preparados, sí están echando en marcha, poniendo en marcha toda esta estrategia para anular la elección y creo que en ese sentido es muy claro, hay que decirlo, que ya están operando y a veces, pues obviamente también la gente que se llama de izquierda, Morena, PT y Verde, pues no tiene las mejores estrategias en varios estados, Ernesto. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Pues Dani, pues tú estuviste también cubriendo estas elecciones y has cubierto otras en América Latina, pero esta de Guatemala, y me parece que desde que regresamos de esta vivencia que tuvimos allá en el proceso electoral en Guatemala, pues también me parece que fuimos advirtiendo que eso se podría repetir aquí en México de otra manera, en otro contexto, con otras características, pero esta utilización del Poder Judicial para una posible anulación de las elecciones y me parece que cada vez va habiendo más elementos. Ayer lo platicábamos en esta mesa que tuvimos con los periodistas, que fue incluso la primera pregunta que le hacen a Claudio Sheinbaum ahora en esta entrevista que tuvo en primer grado, si hay la posibilidad de anular las elecciones por las violaciones en las que ha incurrido el presidente en este proceso electoral. Y también esta mañana pues se le ha preguntado al propio presidente qué opina de esto y me parece que este fantasma que ya está recorriendo pues de manera fuerte varios espacios pues se presenta cada vez más fuerte. ¿Qué decir sobre esto, Dani? Ya los regresaste 2 grados, Violeta. Sí, exacto. Dije, lo que me alegra mucho es que mezclaste dos programas que casi nunca veo. Yo haría lo mismo, primer grado, tercer grado y el otro es primer plano, ¿no? Es tercer grado, sí, tercer grado. Sí, Pero sí. pongámosles menos tercer grado. Al final son la misma cosa, exacto, menos tercer grado también puede ser. Mira, sí, pues sí, hasta antes de lo que ocurrió ayer con esta tragedia terrible, la verdad es que era una delicia para mí estar viendo cómo se estaban peleando de una forma tan terrible. Todos estos personajes, ver a Carlos Bravo Regidor reclamándole a Les Zuckerman en su programa, o sea, pero ¿cómo se están peleando? Bueno, el spot
el spot que para mí ya era el exceso de la desesperación, o sea, el punto máximo de, yo decía, está bien que pelees hasta el último minuto una batalla, pero también hay que aprender a perder con dignidad, o sea, no puedes estar haciendo un spot eh, contra Maines, insultándolo y además sin tener tus propuestas, es como, están furiosos con él, ¿no? Entonces yo estaba muy contenta por esta reacción porque me indicaba que pues las cosas no les estaban saliendo. Yo sí creo, estoy convencida que Norma Piña tendría que, si tuviera un poco de decencia, tendría que retirarse después de que esta información ha salido pública. No lo va a hacer y hay que recordar que salió pública ahora, pero que la reunión fue en diciembre. Entonces, sí, lo que estamos viendo es que todo lo que hemos estado aquí analizando se va confirmando, toda esta campaña, los hashtags de narcopresidente 1850, no sé ya cuántas versiones, eh, todas las cosas que desde distintos lados se iban juntando, las versiones de las versiones de distintos medios internacionales, el conflicto con New York Times, las editoriales del Wall Street Journal, todo eso, pues al final va configurando algo que venimos platicando desde enero y que pues ahora nos enteramos que este empezó también a trabajarse desde diciembre, desde el Poder Judicial, con esta idea de hacer todo lo posible para mezclar. Ahí está el video, el spot, ¿no? Ay, que es una barbaridad esa cosa, porque le dicen a Álvarez Maínez que, o sea, es como alguien de Morena anunciando que tienen un nuevo integrante, y entonces ponen la canción esta de Maínez presidente, pero con una grosería en lugar de eso, o sea, cambian. Es increíble que hagan eso, la verdad. Me parece ya el peor sin pudor que existe y la peor señal de desesperación del frente de la oposición, que no ha logrado con toda esta estrategia de lo que le llamaron, lo que Castañeda les dijo, el go negativo, y que claramente también tiene ese grupo de disque intelectuales detrás de esta estrategia que fue la que aplicaron en 2006, pero pues de 2006 a 2018 a primero y luego ahora 2024, pues también la ciudadanía ha madurado y tiene una imagen, pues, o sea, ha aprendido también a diseccionar todas estas formas o intentos de manipulación emocional, creo yo. Entonces, pero lo que vemos es que esa estrategia ha estado ahí todo el tiempo, nos las han ido advirtiendo, digo, algunos de estos llamados intelectuales lo han dicho abiertamente, sin ninguna vergüenza, y al final de cuentas, pues termina en esto, ¿no? En que al final, si no se logra reducir la ventaja por las buenas, pues ahora sí que, como diría otro de sus clásicos, haya sido como haya sido. Se buscará, y eso ya lo anunciaron, de algún modo anular o nulificar la elección. Ellos, ayer en el mitin este de Benito Juárez, Fernández Noroña decía que ya hubo una reunión, que tuvieron una reunión con los magistrados del tribunal por este tema de si va a haber quórum o no va a haber quórum para calificar la elección, y que ya los magistrados les garantizaron que sí habrá una calificación electoral y que ahora sí, pase lo que pase, con cena o sin cena, va a haber calificación electoral. Vamos a ver, yo creo que una de las cosas que dijo Claudia Sheinbaum en esa entrevista, con menos tercer grado, dices, pero es una cosa que creo que hay que tomar atención. Ahí habla del voto masivo. Y creo que tanto en las entidades que pueden decirse que estén más competidas o a nivel nacional que se habla de una ventaja mayor, la diferencia va a ser justo esa ventaja mayor. En la medida en la que haya una gran ventaja de uno de los partidos o de uno de los contendientes, se disminuye naturalmente la posibilidad de que se pueda impugnar. Generalmente se impugna cuando la ventaja es del 3%, o como de 2006, ese conflicto que tuvimos, pues fue el 0.56% tan doloroso para este país. Bueno, cuando está cerrado se pueden hacer muchas cosas. Cuando hay una ventaja muy grande, eh, no, es mucho más difícil hacer algo así. Pero en cualquier caso, yo estoy convencida de que, aunque no se pueda ahorita
aunque no se pueda anular, porque creo que el llamado de Claudia Sheinbaum es justo a salir a votar y a votar y a votar para evitar o para ampliar esa ventaja y evitar que esto se pueda poner en riesgo jurídicamente la elección. Pero yo creo que independientemente de eso, aunque en esta ocasión tampoco se pudiera, tampoco se van a quedar tranquilos. Y porque es natural, eso está pasando, es una tendencia en el mundo, este crecimiento de los grupos de derecha, que no están dispuestos a ceder nada, a dejar nada, y que pues el ejemplo más claro que vimos en otros lugares, pues en Perú, en Brasil, es que aún después del triunfo contundente, siguen trabajando por, bueno, y lo hemos visto en Guatemala, como bien dices, por desestabilizar a esos gobiernos y al final apostarle a un mediano plazo a que cambien las cosas y la decisión de la mayoría de la gente, ¿no? Perdón, gracias Daniela. Mi querida Marta Olivia, pues esta parte, ahorita pasábamos fragmentos de distintas mesas post debate y pues ya en el preludio de la elección del 2 de junio. Y sí, vemos esta caldera del diablo ahí que están pues los periodistas, los conductores, pues pareciera que forman parte del PRI o del PAN y hay una efervescencia bastante importante. No sé si alguna vez tenemos un registro de algo así. O sea, sabemos que siempre han participado, han inferido en los procesos electorales, pero tal vez no los habíamos visto con esta furia. Y yo me detendría también en algo que creo que en lo que toca al Poder Judicial, el uso del Poder Judicial para anular el proceso electoral. Creo que es inviable que puedan hacerlo por la enorme diferencia que hay entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Pero yo sí creo que le pueden apostar con esa estrategia en la elección de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu valoración sobre este punto también? Sí, me parece que en efecto, como dice Dani, a ver, era un 0,56 en el 2006 y no se anuló. Sin embargo, toda la estrategia que están utilizando ahora es ir documentando lo que a su criterio de la oposición hay violencia. Por ejemplo, hay municipios donde antes votaban por el PRI, por el PAN, y ya votan por Morena. No hay violencia en ciertos municipios, pero ellos ya los documentan así, para tener argumentos como los toman como revancha política y los toman de esa manera para documentar y que eso sea como argumento para la anulación. Yo creo que no van a lograrlo porque me parece que todas las mediciones hablan de que incluso se rebasaría por Morena y aliados más de 30 millones de votos en esta elección y las encuestas hablan de una distancia, ¿no? Sin embargo, ellos van a hacer su lucha. Hoy ahí mandaba yo en el chat una imagen de esta columna, de este artículo de Leo Zuckerman, donde ya están hablando, ya está el discurso completo de la anulación. Dice, si a Morena y partidos satélites le va bien en las próximas elecciones de junio, la oposición podría buscar la invalidez legal de estos comicios presentando las pruebas de la intervención abierta del presidente López Obrador en las campañas. Es decir, ya es abierto. Ya no es una idea vaga o difusa, sino que ya lo están instaurando. A mí me parece incluso sano que se esté hablando de esta situación, porque bueno, ya los estrategas y los del War Room y lo demás tienen que saber lo que deben hacer, ¿no? Entonces, me parece que eso está inundando en el escenario. Y vamos al extremo también, Ernesto. Hay ayer estuvo Marco Cortés en Nuevo Laredo, tarde noche, con Xóchitl Gálvez para el cierre de campaña ahí. Nosotros hemos documentado como sitio
y lo comentamos aquí en una aportación, cómo el Cártel del Noreste, Nuevo Laredo, está apoyando claramente al PRIAN ahí y cómo está acosando y hostigando a la gente de Morena. Llegan grupos de delincuencia organizada y rompen lonas, quitan y lo demás, retienen a los comités de Morena. Y yo me pregunto, finalmente, en el caso de Morena y aliados, Morena, PT y Verde, ¿estarán preparados para contrarrestar esto? Mira, en un video que ayer difundió, y por ahí pasé también la imagen, en un video donde está Marco Cortés. Es que son todos los personajes impresentables ahí. Está Marco Cortés, ahí está, esa es la imagen. A su lado derecho, a su lado de negro, está la candidata a la presidencia municipal, Yalila Abdala, ahijada política de Francisco García Cabeza de Vaca. Está atrás la candidata al Senado, Imelda San Miguel, ahijada de Ismael García Cabeza de Vaca, y las dos muy cercanas, su grupo íntimo ahí. Del otro lado está, ahí no veo bien la imagen, pero bueno, ahí está. El de azul de atrás, no lo pierdan de vista, es César Augusto Verástegui Hostos. Perdón, el que está a un lado es Gerardo Peña, que es el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez en Tamaulipas. Atrás está César Augusto Verástegui Hostos, el truco, cacique de la zona cañera, cacique involucrado en el asesinato del candidato del Mante, Noé Ramos Ferretis. Cacique y aguachicolero. Se ha estado robando la luz por años, y sustrayendo el agua de la presa en esa zona, nada más para sus aliados. Ese señor va a ser diputado federal, porque Francisco García Cabeza de Vaca le dejó el lugar, o se dejó el lugar, el que le impidieron registrarse. Este señor va a ser diputado federal. Es la segunda vez que lo es. El otro, el de azul, Gerardo Peña, va a ser diputado local, ya de hecho. Y Ismael García Cabeza de Vaca va a ser, todos ligados a los grupos del crimen. Y yo me imagino que nadie está documentando toda esta situación. Del otro lado, del lado de Morena, PT y Verde, no están documentando la información de la violencia que están generando estas personas. Qué curioso que no fueron a Tampico, qué curioso que no fueron a la capital, a Tamaulipas, sino que van a Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo, el municipio donde, al parecer, las denuncias ahí que nos han hecho es que el Cártel del Noreste los está protegiendo. Curiosamente, y no creo que ni Marco Cortés y Xóchitl Gálvez estén hablando de esta situación, al menos anoche en su cierre de campaña. Pues importante esto que nos dices, Marta Olivia, no están hablando de eso, y lo que sí vemos de manera permanente también es esto que decías tú ahorita, Dani, pues esto que sigue de narco presidente, narco candidata, y lo vimos, ¿no? Ahora en este fin de semana, en esta marea rosa, una de las cuestiones que salía permanentemente en las calles y en las entrevistas que hacíamos, pues era que estamos en un narcoestado y que vivimos una dictadura, y pues que la candidata es una narcocandidata, y sigue ese discurso y permea en una parte importante de la población, y vemos que a pesar de que está esta campaña permanentemente, no se elimina de las redes sociales, ¿no? Siguen colocándola, siguen pues pagando y pagando y pagando todos los días para posicionarla en el número 1 y 2, narco presidente AMLO y narco candidata Claudia, y sigue, y esto ya lleva meses y meses y meses, y también entonces por eso hemos dicho, pues no hay que minimizar a la derecha. Sabemos que hay una amplia ventaja que tiene ahorita según las encuestas, incluso pues esta que hemos comentado de las eras de Motecnia le da una ventaja amplísima a Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de
34 millones en un posible escenario electoral para Claudio Sheinbaum frente a 14 millones de Xóchitl Gálvez. Sin embargo, bueno, la derecha sigue actuando y me parece pues que van preparando algún escenario y que eso pues no hay que minimizarlo. ¿Qué decir sobre esto? Y tú ya hablabas, Dani, también si podemos ir avanzando sobre esto. Esta reunión, digo, es otro tema, pero también es parte de la derecha y de la ultraderecha en el mundo que va avanzando, que hubo este fin de semana en España y que estuvo ahí Milei y que, bueno, tuvo ahí varias intervenciones que han generado mucha polémica. Adelante, Dani. Mira, Violeta, un poco regresando al tema de Jorge Castañeda, que en alguno de los varios programas, ya no recuerdo en cuál, comentaba cuando estaban todos reclamándose, porque siempre pasa que pues si te va bien, pues aplaudes, pero cuando la estrategia no funciona, todos reparten culpas. Entonces, él estaba reclamando y decía, esta campaña ha sido, o sea, esto del debate fue tan negativo como es posible, ¿no? Bueno, lo dijo en inglés, pero básicamente decía eso. Y hablaba de una serie de cosas, incluso esta de si Mario Delgado está implicado en algo no sé, del huachicol, o está siendo investigado por el huachicol. Y qué es lo que dijo Xochitl, ¿no? Y por supuesto que, pues aún, digo, Mario Delgado, por supuesto, no es santo de mi devoción para nada, creo que hemos sido acá muy críticos de él, pero el asunto es que era una información abiertamente falsa y ellos sabían que era falsa, porque el Mario Delgado el que hablaban era un homónimo, o sea, no era ese Mario Delgado el que está investigando, sino otro que tiene pues el mismo nombre. Entonces, me parece que a ese nivel digamos, de manipulación y suciedad han llegado y lo han hecho conscientes, porque lo que él decía era, toda la estrategia de ataque, golpes sucios y mentiras fue perfecta. Lo que pasa es que la candidata no lo supo hacer, o sea, le hicimos una estrategia maravillosa, pero ella no lo ejecutó bien, que era un poco lo mismo que decía Aguilar también en algún otro programa, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que al final de cuentas le van a cargar mucho del desastre que se avicina a la candidata que ellos pusieron, que ellos impulsaron, aunque claramente no era una candidata que pudiera dar competencia en este entorno, ¿no? Pero a lo que voy es que no les ha dado ningún pudor generar ni decir sus planes ni anunciar que tienen esta idea, lo hemos dicho desde el inicio, de fortalecer en un sector de la sociedad dos cosas, dos narrativas. Una, la erosión de la democracia está en riesgo, decía el otro día Denis Dresser, aquí no es una batalla entre proyectos políticos distintos, ni izquierda ni derecha, sino entre totalitarismo, autoritarismo y democracia, considerando, incluso decía, es la primera vez que voy a defender al PRI, era una cosa realmente increíble estarlas escuchando decir eso, ¿no? Pero era esto, pensar en que la opción es la democracia porque tenemos un Estado cuasi dictatorial que está erosionado, y el otro es el tema del Estado narcoestado, ¿no? El narco infiltrado, sí, está infiltrado en muchas cosas, en muchas partes de nuestra sociedad, también en los partidos políticos de la derecha, o sea, está infiltrado en muchos, en policías, y eso hay que recordarles que se lo debemos básicamente a, a los gobiernos del PAN. O sea, el crecimiento enorme de los Zetas en el país fue durante el gobierno de de Vicente Fox, y después toda esta política disque para eliminar a los Zetas, pero que terminó fragmentando en un montón de grupos criminales y en un montón de actividades criminales todo el país, pues fue en el famoso sexenio de la guerra contra el narco, que pues en realidad fue una guerra contra la población de la que todavía no podemos librarnos. Entonces, a mí me parece que a veces le apuestan a la desmemoria, a la inconsciencia de la gente para tratar de generar estos escenarios. Y creo
que ya lo ligo con esta reunión que a mí me parece también muy grave. Yo esta semana creo que no sé por qué no tuve pesadillas, porque me puse a ver todos estos programas en los que anunciaban todos estos, insisto, que se autoadscriben como intelectuales, como estos planes y estos análisis. Pero también me puse a ver la reunión completa de los principales grupos de la ultraderecha en el mundo, que fue en Madrid, convocada por Vox, a propósito de las próximas elecciones parlamentarias en Europa, que van a ser el 9 de junio, y que reunió a personajes, pues sí, a José Antonio Katz, que bueno, pues ya lo ha dicho aquí Ingrid, va a regresar la derecha en Chile próximamente, a Giorgia Meloni, la italiana, la mandataria italiana. Era una reunión tan increíble y tan inverosímil lo que escuchábamos ahí, que de pronto Marie Le Pen, la ultraderechista francesa, se oía moderada, ¿no? Teníamos ahí a representantes a la que le llevaba la estrategia de comunicación durante el gobierno de Trump, que obviamente es otro de los que va a regresar en noviembre al ecosistema mundo, que es una cosa peligrosísima, y teníamos ahí al ministro de Relaciones Exteriores de Israel contándonos una película. Miren, les voy a decir unas frases porque a mí me dejó impactada su participación. Decía, él preguntaba, decía, a Michal Chikli se llama, decía, ¿cómo puede un ser humano estar ¿no? No sé qué puse aquí, pero para torturar a una mujer, estar motivado, dice, para torturar a una mujer frente a sus hijos y asesinarlos? Y yo decía, ¿de quién está hablando? De ellos, ¿no? ¿Cómo puede uno cultivar el deseo de muerte de mujeres jóvenes, ¿no? Y entonces estaba, todo lo que él decía, están en un estado de euforia, ¿no? Y las escuelas siguen adoctrinando el odio a los judíos. ¿De qué está hablando? Pues está hablando de sí mismo, está haciendo un retrato del Israel sionista, trasladándolo hacia el pueblo palestino, ¿no? Era absolutamente increíble, y algo que me llamó mucho la atención es que tenían como tres lemas, ¿no? Era, bueno, aparte de los muchos vivas a España franquista y al viva Estados Unidos, viva Israel y viva Vox, y a la participación súper estelar que también provocó un conflicto diplomático entre España y Argentina de Javier Milei por los reclamos, bueno, por las acusaciones que fue a hacer Javier Milei sobre la esposa del presidente de España. Pero aparte de eso, o sea, él fue el protagonista, digamos, el momento estelar fue la participación de Milei, donde por supuesto hasta cantó, creo, su canción esta del León, y era el tema de libertad carajo, y veíamos el auditorio llenísimo, llenísimo, y no era, o sea, es que hay que entender que esa reunión eran líderes políticos o personajes que tienen influencias en distintos países y que estaban en este discurso que a mí me parecía muy, muy, muy alucinante. Uno de esos cosas, y ya con eso cierro, que me llamaba mucho la atención, es que los tres mensajes eran, o las tres palabras clave que estuvieron repitiendo una y otra vez eran vida, libertad y verdad. Cualquier semejanza no, libertad y familia, ¿no? Eran esas tres. Y cualquier, digo yo, semejanza con el vida, libertad y verdad que hemos estado escuchando en estas campañas, pues ustedes saquen sus conclusiones de dónde vienen o de dónde están inspirados, ¿no? Decía esta mujer, Marie Le Pen, decía, somos los defensores de Europa, ¿no? Y con este rollo de somos los herederos de la verdadera Europa, ¿no? Y con una y otra vez el tema de la libertad, obviamente para sí mismos. Entonces me parece importante, y me parecía importante hablar de esta reunión espeluznante, de verdad, para quienes tengan el hígado muy grande, pueden verla, creo que yo la vi en YouTube. Fueron 3 días, la parte más dura duró como 4 horas, pero me parece importante por eso que les decía hace un rato. Es una tendencia que va creciendo. Vamos a ver los resultados de las elecciones parlamentarias en Europa el 9 de junio, pero que va creciendo, y en América Latina va creciendo mucho.
Entonces, hay que entenderlo también dentro de este marco. Esta estrategia que vemos en México, pues se alimenta de muchas de estas expresiones y al final de cuentas, la idea o la propuesta es, ahorita lo que sigue es el 2 de junio, aquí en México, ganar las elecciones y que buscar si tienen posibilidades, anularlas y si no, pues seguir con estas estrategias porque no van a detenerse. Y eso creo que es lo que creo que nos debe llamar a una reflexión fuerte para saber realmente y tratar de entender qué nos estamos jugando en la ciudad, en el país y en el planeta. Gracias, gracias, Daniela. El año pasado el encuentro de este bloque llamado ultraderecha fue acá en México. Ahora es ahí en España. Milei provocó lo que provocó y estos mensajes que pues pueden a nosotros nos colocan en una reflexión. Ha dicho el presidente López Obrador, Marta Olivia, no existe la ultraderecha. ¿Es la derecha o es la izquierda? Ese es el punto de vista del presidente. Y bueno, me gustaría escuchar cuáles tus piensos sobre esto cuando uno pues va viendo estos, porque si nos ponemos a pensar en los mensajes de esta ultraderecha de la señora Le Pen en Francia o la primer ministro en Italia, también con discursos verdaderamente tremendos, o Javier Milei con estos otros discursos, y uno puede pensar también en Uruguay, donde ahí es un tipo también bastante siniestro, pero más estructurado, no tan desquiciado como los otros. Y entonces hablamos de estos bloques de derechas que vamos tratando de categorizar de una u otra manera, identificar cómo los estás mirando tú, Marta Olivia. Híjole, fíjense, cuando hablamos, perdón, irme un poco a Estados Unidos, cuando dicen los demócratas y los republicanos, pues es la derecha y los más derechos, o sea, la más derecha y la menos derecha, pero al final es un poco lo mismo. Fíjense que yo estaba viendo unas declaraciones, bueno, un tuit que hizo Santiago Abascal, el líder de Vox allá en España después de reunirse con Milei y dijo, hay una frase que él puso ahí, los argentinos tienen un gran presidente y el socialismo globalista un gran problema. A mí me parece que esto abarca un poco lo que piensa la derecha, la ultraderecha y sobre todo este encuentro que sostuvieron allá. Bueno, y hay una, también me causó un poco de risita cuando Milei le dice a Abascal, lo trata como su amigo, un gran ser humano, dice, cuando yo era un ser despreciable y nadie me quería, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Híjole, pues hay muchos argentinos que no han variado mucho su opinión al respecto. Me parece que puede ser que más que derecha y ultraderecha, hay gente muy clara a favor de las mayorías y a favor de los privilegios y a favor. Yo creo que esa sería la gran diferencia y que en encuentros como estos nos los ponen en perspectiva muy, muy clara. Creo que cuando hablamos aquí en el segundo debate, Xóchitl Gálvez habla de, oigan, fíjense en los empresarios, ¿para qué quieren la semana de 40 horas? Y lo que tenemos que estar preocupados es cómo se les va a ayudar al pobre empresario, ¿no? Entonces, yo creo que en esos momentos, ahí, y sobre todo en este momento de, ¿qué sé? 9 días de ir a votar, tenemos que tenerlo bien presente. ¿Quiénes son? Lo que hace cada uno de estos personajes políticos, cuáles han sido sus grupos de interés, cuál ha sido la forma de operar, en cuántas veces, por más que Xóchitl se vista con huipiles de amplios y demás, eso no significa estar a favor de los indígenas. Esto no significa adoptar su forma, su sabiduría, su conocimiento sobre la vida, sobre la naturaleza y sobre la organización social. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Creo que es momento de ver
uno y otro, cuáles son sus caminos, sus carreras, y bueno, al final por sus hechos los conoceremos, ¿no? Es decir, ahí están muy claramente. Y bueno, aunque no es el tema, sí quisiera acotar que allá en el país de las derechas, en Estados Unidos, las y los jóvenes de preparatoria y de universidad están dando un gran ejemplo de apoyo a Palestina, y están diciendo las palabras por su nombre: alto al genocidio, alto al genocidio, ahí rodeados en sus ceremonias de graduación por los policías, por las policías, y pues con la amenaza de ser detenidos. Me parece que ahora los estudiantes en Estados Unidos le están dando la muestra a muchísimos, incluso debo decirlo, a muchísimos mexicanos, a muchísimos de la UNAM y de muchas universidades que se dicen de avanzada. Pero bueno, hablando de estudiantes de Derecho de la UNAM, mejor me callo. Muchas gracias, Marta Olivia. Pues tenemos que cerrar esta mesa, y también pues hay que hacer un gran reconocimiento a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, pues que también tuvieron este campamento pro Palestina y que ha sido muy importante. Y bueno, y pues todo lo que ha estado ocurriendo en estos días, que ya hablaremos de esta toma que realizaron el día de ayer los estudiantes del CCH en Naucalpan, de esta dirección de los colegios de ciencias y humanidades. Ya estaremos hablando más al rato, pero también a ellos un gran reconocimiento. ¿Con qué cerrarías, Dani, este tema que ahorita que hablábamos, que escuchaba yo a Ernesto, me dio risa cuando esto de que no existe la derecha, no existe la ultraderecha, sino la derecha? Pues recordaba también aquellas viejas discusiones en la Facultad de Economía de la burguesía y la pequeña burguesía, y entonces si existía una y no la otra, pero bueno, ese es otro tema, pero eso me hizo acordar. Y no saben que discutíamos horas y horas, y bueno, pues también nos puede llevar horas y horas esta discusión de derechas y ultraderechas. ¿Qué decir, Dani? ¿Con qué cerrarías? Al final creo que las dos son pues muy peligrosas. Al final, no solo muy peligrosas, sino que plantean una forma de entender el mundo que sostiene estas estructuras de dominación coloniales, que son clasistas, que son patriarcales, que por suerte se han ido rompiendo, pero que todavía falta mucho. La destrucción es más rápida, eso lo he dicho varias veces, una idea que le quité a una gran amiga, Yomar Rovira, que es la destrucción es mucho más rápida que la construcción. Entonces, la destrucción es en instantes, la construcción puede llevar años. Han dicho que en Gaza, las instancias de la ONU han dicho que requerirían como 80 años para reconstruir la destrucción que hemos visto en estos 7 meses, ¿no? En estos 7 meses, porque además no nos vamos a todos los 76 años. Entonces, creo que ese es el tema de lo que hemos intentado advertir, que se tiene que no solo resistir, sino que realmente poner un dique. Hay quienes, por supuesto, y eso podremos analizarlo más adelante, hay quienes dicen, pues no, que este gobierno de todas maneras se hicieron más ricos los que eran ricos, ¿no? Slim y ellos. Y puede ser que es cierto, o sea, que no se ha no se ha roto ni se ha revertido este modelo neoliberal del mundo, pues sería un poco imposible pensarlo, pero sí se ha puesto como un freno de mano a esa tendencia que íbamos, y para tratar de recuperar digamos que la gestión estatal, la agencia del Estado, el control del Estado, y no entregarlo todo a la iniciativa privada, que es parte del discurso incendiario de Milei allá, que es todo se debe entregar al mercado, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que está en juego en muchos sentidos, y eso es lo que tenemos que analizar a profundidad, porque el otro pues es ese camino a seguir este modelo que claramente está en crisis, que claramente nos ha dejado pues estos genocidios, estas cosas que estamos viendo ahorita, ¿no? Las propias de las crisis climáticas, y que pues digo, también los seres humanos podemos decir, bueno, pues ya nos vamos como a ¿no? Al colapso total colectivo. Esa podría ser siempre una decisión de seguir por ese camino en el mundo e ir a esa oscuridad, pero el tema es, mientras eso se destruye, termina de destruirse,
pues cómo vamos a habitar y cómo vamos a vivir en este planeta, ¿no? ¿Qué queremos, cómo queremos vivir esta parte? Entonces, bueno, creo que eso es mi reflexión. Hoy ando un poco, como les dije, no estoy entre la tragedia de ayer y todo lo que estuve viendo, que no deja de sorprenderme que haya gente que siga pensando, así, que siga pensando en dominar a otros, que siga pensando en todas estas estructuras, en estas formas de dominar y de sentirse como supremos o superiores a otros seres humanos. Pues bueno, no me tiene muy no, con mucha energía más que para decir hay que reflexionar y hay que salir a dar esas batallas. Ya, pues Daniela Pastrana y Marta Olivia López, como siempre, muchísimas gracias. Compañera, les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y a seguirle dando. La siguiente semana, pues va a ser la siguiente semana y ya va a estar intenso, ya tendremos ahí el proceso electoral, pues a todo lo que da. Así que, pues ahí estamos al habla, compañeras. Gracias. Un Hasta la abrazo. próxima. Abrazo, Marta Olivia, abrazo, Dani. Linda tarde y pues buen cierre en la recta final. Nos estamos encontrando. Chao, chao. Pues es que, bueno, yo sigo pensando en la elección de la Ciudad de México, que es la que considero que ahí se tiene todavía que apretar, aunque las encuestas pues dan 10, 11 puntos de ventaja a Clara Brugada, ahí hay que seguir apretando porque a la derecha ahí le está apostando todo, por lo menos intentarán reducir la ventaja de Clara Brugada para después pelear a través del Poder Judicial, de los tribunales electorales, poder pelear la elección. En fin, ya veremos. Hay que estar muy atentos a eso. Violeta y Sí, Sabo. Sí, adelante, adelante. sí, es algo bien importante porque pues también la oposición y una parte de la derecha pues puede estar tramando algo justo después del proceso electoral, ¿no? A lo mejor ya una vez decíamos quién tiene que calificar las elecciones, pero una vez que pudieran ya asumir la candidata o los candidatos y las candidatas que hubieran ganado en los diferentes espacios, en las gubernaturas, en las alcaldías, pues también podrían venir varios procesos de anulación y ahí, Ernesto, me parece que no es, pues esta discusión que hemos tenido ya en otros espacios también sobre este lawfare, que podemos debatirlo, incluso me parece que es importante utilizar este concepto, esta guerra judicial que se está implementando en América Latina de diferentes maneras, ¿no? De diferentes maneras, me parece que no está de más seguir haciendo mención de esta posibilidad que exista aquí en México, que pudiera existir aquí en México después del proceso electoral. Y no sabemos si a lo largo del sexenio, porque decimos la derecha no va a dejar de insistir en querer regresar y seguirá pues con esta lucha de clases, Ernesto, que también eso es lo que está aquí de fondo. Pero bueno, ya tenemos que entrar a otra entrevista, después haremos algunos comentarios. Yo quisiera comentar algo sobre lo del medio ambiente y otros elementos pues, que han estado pasando también entre el día de ayer y antier, Ernesto. Sí, lo haremos más adelantito.